A continuación, vamos a dar el taller que corresponde a las otras tres conferencias que ya habíamos dictado en días anteriores y se trata de los trastornos de la conducción, empezando por los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, el hemibloqueo anterosuperior izquierdo y los bloqueos atrioventriculares, o sea, bloqueos de primero, de segundo y tercer grado. Es importante recordar el sistema de conducción que está formado por el nodo sinusal, que se conecta a través de unos haces internodales con el nodo aurículo-ventricular, se forma el haz de His y de aquí se divide en la rama derecha y la rama izquierda, que tiene dos componentes como siempre lo mencionamos, que es la rama antero superior y la rama postero inferior. Y ellas finalmente se van a unir a nivel de la masa del ventrículo. Entonces es muy importante tener esa noción anatómica del sistema de conducción. Y cuando hablamos del bloqueo de rama derecha, dijimos que había unas características fundamentales y era que en B1 había una presencia de una R pequeña, luego una S y luego una R' que llaman con alteraciones de la repolarización. Eso en la derivación B1, y que cuando veíamos la derivación B6 se formaba una Q pequeña con una R y una S terminal empastada. Recuerden que en esos talleres, en esas conferencias, mostramos muy claramente cómo jugábamos con los vectores y la teoría del dipolo para poder explicar estas características que encontramos en el bloqueo de rama derecha. Entonces, tenemos entonces que se activa primero el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho y por eso los complejos se hacen anchos. Y en B1 se caracteriza por una R, luego una S y la parte final que es una R'. Y lo mismo en B1 y en B2. Aquí está la R, S, R'. Este es un electrocardiograma ya de 12 derivaciones. Y lo importante es que se concentren aquí en la derivación B1, que muestra entonces una R, S, R' con una alteración de la repolarización. Lo mismo sucede en B2, R, S, R' con alteraciones de la repolarización. Y si miramos B6, aquí tenemos una Q pequeña con una S importante y lo que decíamos, con lo que nos referíamos como una S terminal empastada. Dijimos también en ese momento, en su conferencia, que el eje podía estar normal y si nos acordamos del módulo de cómo localizar el eje, dijimos que si representábamos a D1 con la mano izquierda y a BF con la mano derecha, pues como los dos complejos QRS, tanto en ABF como en D1 están positivos, pues el eje es normal en este caso, o sea que no se altera el eje a pesar de tener un bloqueo de rama derecha. Cuando hablamos del bloqueo de rama izquierda, entonces dijimos que, jugando con los vectores, dijimos que el primer vector era un pequeño vector que se estaba alejando, lo mismo que el segundo, y que eso originaba entonces muchas veces una R muy pequeña con una S grande y que se alteraba la repolarización. Y se altera la repolarización. Y que en la derivación B6 veíamos entonces el empastamiento, aquí no se ve tan bonito, que es la famosa RSR' con alteraciones de la repolarización. Y que también el eje podía cambiar o no cambiar y que siempre, lo más importante en los bloqueos de rama, tanto en el izquierdo y en el derecho, entonces tener como características importantes es que los complejos son anchos y que siempre se van a alterar las repolarizaciones. Aquí está entonces lo que se podría ver en B5 y en B6, RSR', aquí se ve mucho mejor, RSR', un complejo ancho y siempre alterándose la repolarización. Un electrocardiograma, que de entrada miren que el complejo está ancho, que no debería ser así. Entonces se altera la repolarización y siempre va a ser igual lo mismo en la derivación de 1
en ABL y en B5 y en B6, porque esas derivaciones están en el lado izquierdo del corazón. Y dijimos entonces que en B1 podríamos tener una R pequeña con una S muy profunda y con una alteración de la repolarización. Por eso es que se dice que los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda presentan signos como si fuera una elevación de un infarto, y por eso es que todo paciente que tenga bloqueo de rama izquierda se debe descartar un síndrome coronario agudo con otras ayudas diagnósticas que obviamente posteriormente cuando hablemos de infarto podemos dejar en claro. Este es otro electrocardiograma, miren D1, miren ABL, aquí está muy bonito la RSR, y en B1 miren la pequeña R con una S grande y una repolarización alterada, bloqueo de rama izquierda. Miremos a continuación entonces el hemibloqueo antero superior, que dijimos que había una rama, que es la rama izquierda, que tiene un fascículo antero superior, como miren aquí cómo está bloqueado, y un fascículo postero inferior. Entonces el impulso va a bajar por el postero inferior y va a venir después a activar este resto de ventrículo que está inervado por la rama izquierda, o la parte de la porción antero superior. De las características en el electrocardiograma habíamos dicho que era un complejo estrecho, que tenía un eje izquierdo mayor de menos de 35 grados, que se caracterizaba porque tenía una Q pequeña en D1 y en ABL, y porque tenía una R pequeña y una S profunda entre las derivaciones 2, 3 y ABF. Muy importante siempre que estemos hablando de un diagnóstico de hemibloqueo antero superior izquierdo, es que hayan ausencias de criterios de crecimiento ventricular tanto derecho como izquierdo. Miremos entonces cómo sería un electrocardiograma. Aquí está pequeña Q en D1 y en ABL, ahí está la pequeña Q. Si miramos las derivaciones de la cara inferior tenemos R pequeña, S profunda, R pequeña, S profunda y R pequeña, S profunda en las derivaciones de la cara inferior, entonces en 2, en 3 y en ABF. Y miremos un electrocardiograma para que nos quede mucho mejor el ejemplo. Entonces, lo primero, una pequeña Q, muy chiquitica, lo reconozco, tanto en D1 como en ABL, que tenemos una R pequeña con una S en D2, R pequeña, S profunda en D3, R pequeña, S profunda en ABF, o sea, y si miramos el eje, D1 es positivo y ABF es negativo, como está en D1 y D1 en la mano izquierda, entonces está el eje hacia arriba y a la izquierda. Y otra característica que era la que nos faltaba, que era la famosa deflexión intrínsecoide, desde el inicio del complejo QRS hasta la máxima despolarización, este espaciocito que es muy pequeño aquí, pero aquí en ABL se ve que es mucho más grande, pues, que en B6, entonces deflexión intrínsecoide en ABL mayor que en B6, o sea, este complejo se ve mucho más abierto que este otro complejo. Ahí tenemos entonces las características de un hemibloqueo antero superior izquierdo. A continuación entonces vamos a hablar de los trastornos de la conducción auriculoventricular, empezando por el bloqueo de primer grado, que se caracteriza, como dice la teoría, por un PR prolongado, una activación de la aurícula seguida de una activación ventricular, pero que tiene un retardo para iniciarse esa conducción. Aquí vemos entonces el ejemplo muy claro. Señalamos desde que inicia la P hasta que inicia el complejo QRS y medimos los cuadritos. Aquí tiene 4, 5, 6, 7, o sea, mide 280 milisegundos. Y si miramos este PR, mide 280 milisegundos. Y si miramos este PR, mide 280 milisegundos. Y eso es lo que llamamos bloqueo auriculoventricular de primer grado, que también habíamos dicho que desde el punto de vista clínico lo más importante es descartar qué medicamentos viene tomando el paciente. Este es otro electrocardiograma muy bonito donde estamos viendo entonces que el PR está alargado. PR largo, PR largo, PR largo, mayor de 200 milisegundos,
constituyendo entonces lo que llaman un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En los de segundo grado hablamos entonces del bloqueo de segundo grado MOVIS 1 o fenómeno de Wenckebach, y dijimos que la característica era un PR que se prolongaba hasta que una P no conducía. Si miramos el ejemplo, entonces tenemos que aquí tenemos un PR que está alargado, mide 2, 7, 8, 9, 10, 11 cuadritos, y cuando miramos este otro, entonces este mide 5, 10, 11, 12, y cuando miramos el tercer, miramos que hay una onda P que no va seguida de un complejo QRS, o sea, es un PR que se va alargando hasta que la onda P se bloquea. Esa es la característica entonces de un fenómeno de Wenckebach o MOVIS 1. Aquí está, en este electrocardiograma, en esta derivación B1, miren aquí este PR que está largo, aquí se alarga un poco más y aquí, en esta parte negativa, está la onda P, simplemente que cae sobre la onda T y por eso se desfigura. Si seguimos esta secuencia, miren, aquí está nuevamente, se alarga, se hace más largo y aquí aparece la onda P que sigue bloqueada, que no conduce a otro complejo QRS. El bloqueo de segundo grado MOVIS 2, dijimos que la característica era que el PR siempre era normal hasta que una P no conduce, y entonces miren la secuencia. Este es un PR normal, este es un PR normal, este es un PR normal y aquí hay una P que no conduce. Bloqueo entonces de segundo grado MOVIS 2. Y por último nos queda el bloqueo de tercer grado, auriculoventricular completo, donde las ondas P y los complejos QRS cada uno está por su lado. Entonces, y siempre siguiendo la frecuencia de su automatismo. Ya sabemos que entonces que las aurículas se despolarizan a una frecuencia entre 60 y 100 por minuto, y miren aquí una onda P, seguida una P que no va seguida de un complejo, esta tampoco, aquí coincide, aquí vuelve y cae, y posiblemente por aquí cae la otra desfigurándose. Y si miramos la frecuencia de los ventrículos, que es una frecuencia demasiado baja, porque sabemos que el automatismo de los ventrículos está entre 20 y 40 por minuto, y eso es lo que estamos viendo aquí, una frecuencia demasiado baja, y esta es la característica de un bloqueo de tercer grado. Las ondas P, cada una va a su ritmo, mientras que los complejos QRS, cada uno va a su ritmo. Espero de esta manera haber sido muy claro y complementar entonces las teorías que ya habíamos presentado en ediciones anteriores. Muchísimas gracias, los invito para una próxima.